En este capítulo de Felicidades, te independizaste, estamos con Josefina Fuller, psicóloga clínica. Vamos a entrar en detalles de su enfoque de trabajo porque tengo varias preguntas de por qué los eligió, pero lo importante era recalcar lo clínico. Así que, José, muy bienvenida, ¿cómo estáis? Muchas gracias, estabas muy bien. Estoy muy contenta de estar acá. Llevo harto rato esperando poder grabar este capítulo, así que estoy muy contenta. Gracias por la Qué bueno, invitación. sí, felices de tenerte acá. José, cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser psicóloga? ¿Por qué decidiste el camino independiente? Bueno, te cuento un poco. Primero voy a ir como por el motivo por el cual estudié psicología y después cómo llegué a ser independiente. Ya todo esto hago el spoiler de yo me titulé y empecé a ser independiente al tiro. Bueno, yo empecé con estos deseos de estudiar psicología, dado que desde muy chiquitita empecé a tomar conciencia de la salud mental y por eso mismo es que hoy en día me dedico también a hacer activismo en relación a este tema. Y claro, empecé a conocer los especialistas, dado que yo iba a consulta. Pedí ayuda psicológica y empecé a conocer de esta carrera, me empezó a llamar mucho la atención, pese a que mi prioridad número uno era ser abogada. Y llegó un punto en el cual yo dije, ¿sabes qué? En realidad mi compromiso está con ayudar a la gente, pero desde la salud mental. Y dije, ¿qué carrera puedo estudiar? Psicología. En un minuto pensé en medicina, ir por el área de psiquiatría, pero dije, no, mucha vuelta para llegar a ese punto. Y dije, ya no, me voy con psicología. Y empecé, y desde el inicio me di cuenta de que mi trabajo iba principalmente enfocado hacia mujeres y que iba por el área de clínica. No sabía que iba a ser tan específico, pero sí sabía que quería ir por el área clínica, que significa básicamente estar como en una consulta atendiendo a alguna persona, pero también se puede hacer trabajo en terreno, también se puede hacer activismo, se pueden hacer en realidad muchas cosas que van más allá de estar en una consulta con una persona al frente. Se puede ser con una persona, pueden ser con dos, puede ser una pareja, una familia. Es muy amplio el espectro. Ahora, ¿cómo me independicé? Eh, yo tengo 24 años, este año cumplo 25, salí de la universidad con 22 y desde el inicio dije yo voy a ser una persona independiente. Al inicio fue principalmente porque tenía como un trabajo a media jornada con un negocio familiar, entonces dije, no logro ver ningún trabajo que logre ser compatible con esto y dije, ya puedo empezar a tener un par de horas como medio al aire, viendo una consulta, arrendando un par de horas puntuales. Y resulta que empecé a tener más demanda y soy de acá de Talca, por lo menos por ahora, ahí es donde atiendo presencial. Y bueno, empezó a hacer que, oye, José, ¿tienes más horas presenciales? Chuta, en verdad no tengo más horas presenciales, pero te puedo atender online. Y empecé a tener más y más consultantes. Y dije, chuta, ¿y cómo lo hago para poder tener toda esta agenda compatible, poder ver los horarios, poder ver las boletas? Uy, qué difícil la boleta. Y de repente, bueno, ahí el spoiler, después de cómo llegué encuadrado, fue gracias a una colega que la vi que lo publicó y ahí finalmente llegaron ustedes y me solucionaron la existencia. Pero así fue el camino. Siempre quise ser independiente en todo caso, Ujú. eh, por una ¿Por cuestión qué? de creer que, porque creía que tenía las capacidades para poder ser independiente, pese a que yo creo que igual en un minuto me fui un poco el chancho, como decimos Ya. nosotros acá los chilenos, dado que ser independiente y estar solo es complejo, es súper difícil, sobre todo en una carrera como la mía. ¿Por qué? Porque igual a veces es necesario, diría a veces siempre, la supervisión clínica y estar en contacto con más personas. Por ejemplo, yo arriendo acá en Talca una oficina donde estoy yo sola. No estoy Bien. sin nadie, sin ningún otro ser humano aparte de mi consultante. Entonces, esa parte fue compleja porque no tienes el trabajo en equipo. Entonces tienes que tú crearte tu propia red. Y esa parte es más compleja que, claro, gracias a ustedes que tienen a muchos profesionales independientes, yo también he tenido la oportunidad de conocer a muchos otros profesionales y poder generar un vínculo con ellos. Claro. Pero inicialmente fue súper difícil lidiar con esta soledad. En pandemia me titulé en diciembre del 2020, entonces todo el 2021 fue atendiendo aquí con mascarilla, muy a lo lejos, la gente igual prefiriéndolo online, pensé que tenía demanda presencial, entonces era difícil ser independiente, pero siempre lo quise. ¿Por qué? Porque tanto mi papá como mi mamá que trabajan actualmente en área de ventas y toda la vida se han dedicado al área de ventas, eh, querían cumplir este como sueño, por así decirlo, del tener como un negocio propio y poder no tener un jefe.
Entonces yo decía, pucha, yo quiero eso para mí, y ese negocio familiar que dije que tenía al inicio, o sea, no era mío, era que yo ayudaba en un negocio familiar. Ella, por ejemplo, que era mi abuela, ella, por ejemplo, era dueña de su propia empresa, y dije, ¿sabes qué? En algún minuto yo quiero hacer eso, poder estar yo como en el fondo al mando de mi carrera de horario, administrar mis tiempos. Y pucha, eso es lo que quiero. Tengo metas más a largo plazo, quizás poder crear algún tipo de centro y poder estar ahí Ujú, en la cabecilla, pero siempre siento yo independiente y no estar como en el fondo dependiendo de otro ser. ujú. Sí, eso es lo entretenido hasta que te toca tratar con el verdadero jefe que uno mismo. Y me encantaría que hablaras un poco de la relación que tenés contigo como siendo tu propia Perfecto, jefa. Cómo es, qué se ha aprendido, eh, perfecto. qué referentes hay. O sea, a partir saliendo de la universidad, obviamente ya tiene sus desafíos. No tengo nada de experiencia, quién se va a atender conmigo, nada de Sí, los pacientes, pero aparte, todo lo que significa como administrar la consulta, hacerla crecer. ¿Cómo ha sido ese perfecto, trato? ¿Qué has conocido de ti misma como tu jefa? perfecto. Uy, qué buena pregunta, Tomás. Hundiste justo en el clavo ahí. Importante, ¿qué he aprendido de mí misma? Uy, he aprendido que me cuesta mucho, por ejemplo, tomarme vacaciones. Eh, De hecho, actualmente estoy tramitando este tema y digo, ¿cuándo tomo vacaciones? Porque, claro, como hay un tema económico, por supuesto, ahí de por medio, tipo, si me tomo vacaciones nadie me las paga, entonces hay un tema económico ahí. Me di cuenta soy muy autoexigente. Ese, por ejemplo, lo primero que me di cuenta con eso es eso. Soy muy autoexigente. Me cuesta darme tiempo para mí. Me cuesta, por ejemplo, respetar el espacio que dejo entre consultantes. También se me hace súper difícil, tipo, no sé, la primera paciente a las 9 de la mañana, la segunda a las 10:10, entonces termino a las 10, tengo desde las 10 hasta las 10 minutitos ahí para poder descansar, para ir al baño, comer algo y no sé qué, rara vez lo tengo. eh, Termina súper justo y en realidad no tengo ese respeto hacia mi persona, así que mala jefa por esa parte, pero al mismo tiempo soy bastante responsable con la parte económica. Por ejemplo, intento siempre tener todo en orden con las cuentas, bancos, por ejemplo, con el servicio de impuestos internos, pagar como las cosas al día, ver el tema de los arriendos, por ejemplo, nunca pasarme de la fecha, porque claro, uno tampoco quiere crear esta forma de como del mal cliente, en el fondo para poder tener el día de mañana poder acceso a créditos y cosas como de ese estilo. Pero ujú, siendo independiente, igual como el sistema te lo hace difícil. Porque sin ir más lejos, el otro día fui a un banco, que no voy a decir qué banco es, pero fui a un banco, por ejemplo, y ya me estaban haciendo las cosas más difíciles por ser independiente, porque, por ejemplo, ahora recién en abril, mayo, creo que viene la próxima declaración de impuestos, y yo estoy con la anterior, y la anterior no es la misma a la hora, porque claramente he crecido más del primer año al segundo como profesional, y dentro de eso mismo, adelante preguntaste cómo lo hice para poder crecer, como para lidiar con este tema y hacerte al mundo independiente sin tener la experiencia clínica y sí que la gente me conozca. Lo hice con un Instagram, una cuenta de ya, Instagram. Empecé a hacer contenido. Empecé a hacer contenido y gracias a eso empecé a llegar a gente. Contenido principalmente dirigido a temas relacionados con autoestima, por supuesto, y salud mental, que era lo fundamental para mí. Empecé a hacer activismo en esa área y ahí me empezó a llegar más gente. Tenía 3, 4, 5 pacientes y ahí empecé, sin quererlo, pero queriéndolo obviamente, a ser recomendada por mis propios consultantes. Entonces, claro, me llegaba la amiga de, el amigo de, el pariente lejano de no sé quién. No, es que te vi en tal post, es que te vi en la historia de no sé qué persona. Y así de a poquitito fui creando una especie de red, fui creando una red, una comunidad, como dice la Guti, ahí habla de repente en las historias, bueno, somos una comunidad finalmente, la gente ujú. que siente que pertenece a un algo. Y así fue como en realidad me empezó a llegar cada vez más personas y por lo general personas que tienen motivos de consulta súper parecidos. Eh, Sí, yo decir así como yo atiendo este motivo de consulta en particular, me llegan personas con motivos de consulta súper particulares y súper específicos, a veces en relación a ciertos temas que son muy parecidos entre sí. Y eso Ajá, tiene que ver claramente con el enfoque mismo que yo le doy a la terapia. claro. ¿Y a quién estás atendiendo hoy en día? Como lo mencioné antes, principalmente a mujeres y ya Ujú, personas disidentes o personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.
Actualmente estoy con, diría, el 95% de mis consultantes son mujeres. Y Sí, eso por algo en particular, decisión tuya, el cómo hacías tu marketing, entre comillas, al final ujú, era crear contenido alrededor de un tema que te gustaba, no era simplemente, oye, voy a llenar mi así es. consulta con material acá, pero ¿fue a propósito? No lo fue? ¿Fueron las recomendaciones porque Así, recomendaban a gente similares? ¿Cómo se fue dando claro, todo y por qué seguí explorando como acá? ¿O por qué invertir más en esto? exacto. Bueno, al inicio no fue intencional. De hecho, yo también me lo cuestioné. Yo me pregunté y dije, ¿pero qué onda? ¿Qué está pasando? Porque al inicio, por ejemplo, me pasaba que me llegaban más consultantes mujeres, pero igual tenía un porcentaje considerable de pacientes hombres. No sé, por ejemplo, si tenía 15 pacientes, por ejemplo, unos 5, por ejemplo, eran hombres. Sí. Pero ahora es 2 de 27 pacientes, por ejemplo. Entonces, igual es un número que es bajito. Y no fue porque yo le dijera a las personas, hombres, por ejemplo, que me consultaban, oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender porque eres hombre, sino que simplemente no me llegaban. No preguntaban por mí. Yo creo que es principalmente por lo siguiente. Cuando hablo acerca del marketing, acerca de, por ejemplo, las publicaciones que hago, las palabras que utilizo, hablo mucho de feminismo y hablo mucho de perspectiva de género. Entonces, me ha pasado con amistades u otros colegas y me han dicho, oye, José, yo creo que en realidad es por este motivo que no te llegan, porque en los pacientes o los consultantes hombres en general tienden a tener un poquitito de rechazo ante esa posición, ante la perspectiva de género y el feminismo, dado que cree que, claro, te plantea al hombre una posición en particular que tiende a ser, comillas, negativa, que más que Mm, negativa es más bien es una muestra de cómo es la realidad, de cómo se desenvuelven las cosas. Y en realidad eso es simplemente, más de que la connotación eso es bueno, eso es malo, sino que en la realidad y las cosas, cuando se ven desde esa posición, es un enfoque en particular, por eso se llama enfoque de género o perspectiva de género, y suele provocar mucha resistencia. No así, por ejemplo, en los consultantes que tengo hombres de la comunidad LGBTI, que ahí es todo lo contrario. De hecho, les gusta mucho que tenga la perspectiva de género porque entienden a la persona desde un lugar en particular, que viene a ser el género y la socialización del género. Como en el fondo la sociedad te plantea a ti que cómo te tienes que desarrollar y nosotros finalmente aquí en consulta hacemos un cuestionamiento en torno a ese tema. Como tipo, muchos de los discursos que tienes son discursos aprendidos que en realidad no tienen que ver con tu persona, sino que tienen que ver con el discurso del tercero. Y ajá. así muchos elementos. Entonces, por eso es que sí quererlo, pero queriéndolo, como dije antes la frase, es que hoy en día son más mujeres que hombres los que vienen a la consulta. Y hoy, hoy día estamos a 23, ahí no sé cuándo va a aparecer el capítulo, pero hoy día es lunes 23. Hoy en día sí estoy decidiendo atender mujeres y a personas, hombres, pero que pertenezcan a la comunidad LGBTI. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que se me hace mucho más cómodo atender. Bien. Ese, y el motivo también por el cual me estoy especializando en el tema. Yo igual ya tengo un diplomado en terapia sistémico-familiar y ahora en marzo parto un diplomado en estudios interdisciplinares a mujeres con perspectiva de género. Entonces ahí tú te das cuenta de que es mucho más específico, además de que llevo muchos años siendo activista en temas de diversidad de género. Lo hacía antes en la Fundación Iguales, no sé si la conoces. No lo Pero conozco, pero ahí no, sería muy bueno que formara alguna especie de alianza, lo recomiendo. Ahí trabajamos con hartas empresas, con hartas personas independientes haciendo activismo y relacionado a muchas cositas, así que podrían ver algunas cosas por ahí. Y ahí hice mucho activismo, me especialicé en concursos y temas tipo eh, consultorías, por ejemplo, en personas de la diversidad sexual, VIH positivo, y esto visto desde la perspectiva de género, por ejemplo. Y así más cosas. Entonces, inclusive yo antes de ser psicóloga ya presentaba mucho activismo en esta área porque ya llevaba como 4 años siendo activista y ya llevo recién 2 años de egresada. Entonces, igual es un tema que tiene un precedente antiguo y por supuesto también que tiene que ver con mi orientación sexual y soy bisexual. Entonces, desde que en realidad me di cuenta de la importancia de hablar acerca de la diversidad sexual, empecé a hacer activismo en el tema. Entonces, si te das cuenta,
antes de titularme como psicóloga, yo ya estaba muy metida en el activismo por la salud mental y la diversidad sexual y por supuesto el hecho de ser mujer también. Claro. Entonces, ya estaba súper con la bandera súper puesta. Así que, sin querer queriéndolo realmente, ya habiéndome titulado, me especialicé en el tema. Sí. No, eso se nota, es como el patrón más común que yo noto con los profesionales que trabajan con Ajá. encuadrados, ya sea en psicología, nutrición, derecho, como que la razón de elegir el camino de ser independiente va por algo que es como muy personal hacia ellos. De hecho, a los que les va mejor, incluso te diría que justamente eso, como que sin querer, queriéndolo, lo siguen. O sea, son sus curiosidades, las cosas que le importan a ellos, que hace que el servicio sea mejor, que haya como más compromiso, que estés con la camiseta puesta, eh, que te gusta hablar del tema. O sea, sí o sí tenéis que dar cara en Instagram, TikTok, tenéis que tener una postura, es súper importante y para aguantar Exacto. toda esa presión de dar cara, grabarse a sí mismo, verse y cómo uno habla y todas las inseguridades que eso trae. Eh, pero aparte de tener una opinión como que resuene con... No puede ir con todos, tiene que ser con alguien y ese alguien te tiene que seguir y como que hay que seguir, obviamente, explorando, conociendo más, dando más valor a quienes te siguen para que se concreten algo. Así que yo Claro. me hace todo el sentido del mundo lo que estáis diciendo y qué bueno que lo estés mirando así como que es una ventaja, como que no es un nicho, no es como un subsegmento, sino son segmentos que van creciendo. O sea, todo el activismo y lo que se protesta hoy día es justamente con eso, con el fin de hacer que más personas tengan una voz, que puedan enfrentar sus realidades y al final Ujú. es lo que crea una gran oportunidad para ti, pero no solamente económica, sino también de satisfacción. Y con eso quería pasar a la pregunta de Exacto. cómo comparándote con compañeros, compañeras de la U que siguieron un camino distinto, o sea, Ujú. terminaron, se fueron a una clínica, trabajan en algún centro, en algo. ¿Qué tipo de conversas salen? Como, ¿qué son cosas que tú decís como, wow, en verdad me alegro un montón de poder hacer las cosas a mi manera versus lo que están viviendo en su propio camino? Ujú. Mira, yo creo que de forma inicial diría que son las libertades a nivel de horarios, Bueno, porque estar, por ejemplo, trabajando en un centro, independientemente si estás en el sector público o en el sector privado, te determina un horario en particular que tú tienes que cumplir según un contrato. Entonces, eso es algo que yo no tengo. Yo veo cuándo atiendo, cuándo no atiendo, cuándo me tomo vacaciones, como dije al inicio, cuándo no, que soy pésima, pero no importa. Yo estipulo mis horarios de atención, por ejemplo, yo atiendo de lunes a jueves, el día viernes no, como el día libre, por decirlo de alguna forma, que en realidad lo dedico a pega administrativa o a viajar también. Viajo a veces como por un fin de semana, entonces viajo viernes y vuelvo el domingo. em, y por sobre todo el estudio, porque la gran mayoría de bueno, los diplomados bueno, el que ya hice y el que voy a hacer ahora, por lo general las clases son jueves de la tarde, viernes de la tarde o todo el día, el sábado también. Entonces me permite poder estudiar con mayor libertad y no tener que ver la clase grabada, sino poder estar como en vivo viéndola. De forma inicial es eso. En forma, en segundo lugar, diría que es el tema de los requisitos que te impone el trabajo que haces. Porque, por ejemplo, yo no hago por generar informes y cosas de ese estilo, en cambio, mis otros colegas sí tienen que hacer. ¿Por qué? Porque por lo general trabajan en convenios con muchas instituciones. Entonces, en ese sentido, el trabajo no solamente es de atender a una persona o de salir a hacer terreno, sino que también tienes que informar a múltiples profesionales y a múltiples organizaciones acerca del trabajo que tú estás haciendo con la persona. O sea, sino que no trabajas solamente con la persona, sino también con todo un sistema y tienes que dar información acerca de esto. En cambio aquí, yo trabajo con una persona, trabajo con una familia también, pero no tengo que estar esta necesidad de hacer tanto papeleo, por ejemplo, para hacer este tema, porque el trato es directo y si tengo que a veces derivar a algún profesional, a veces es una llamada de teléfono o un informe en particular, pero no es algo tan frecuente. Sí, por ejemplo, creo que a nivel económico, por supuesto que también tiene sus libertades. Me he dado cuenta de que a veces suele ser un tema incómodo lo económico, pero yo creo que es un tema que siempre se tiene que hablar.
sí me he visto beneficiada por una cosa de yo veo cuánto cobro, a qué personas le cobro lo que le cobro y lo mismo tema del horario. O sea, si por ejemplo yo atiendo, qué sé yo, no sé, 6 pacientes diarios, atiendo de lunes a viernes y estipulo esta cantidad, claro, voy a ganar tanto. Pero si atiendo más horas, por ejemplo, voy a ganar un poco más. Entonces, ese es un juego que hago yo. En cambio, cuando tú estás inserto en un lugar, no puedes hacer ese juego. Ujú. Entonces, por supuesto, que ahí tiene mayor libertad. Ahora, si hay un tema de experiencia y el tipo de persona en la cual a ti te solicita. Por ejemplo, aquí en consulta privada, que es mi caso, es muy distinto a mis colegas que están en consultorías en el sector público. Es muy, muy distinto porque el tipo de persona a la cual tú atiendes es distinto el caso, es distinto, por ejemplo, si estás en un hospital de día, es distinto si te atiendes en un CEFAM, si estás en el hospital o aquí en consulta. Porque los casos suelen ser de mucha mayor gravedad, las atenciones son cada 2 meses, 3 meses, algunas veces, entonces aquí es un trabajo que es mucho más continuo y te da la posibilidad de hacer psicoterapia realmente, que es Ujú. algo que era lo que yo quería hacer psicoterapia. No descarto en todo caso en algún minuto estar en el sistema público porque creo que hay mucho que hacer, pero más que por, uy, sí, me encanta el horario, me encanta la pega que se hace, es por poder ayudar a la gente en realidad que no puede tener un servicio de calidad. Es eso. Ujú. Para eso me gustaría poder estar en el sistema y tener personas que sepan sobre lo que yo sé, que por lo general me he dado cuenta de que a veces los profesionales en esa área no están muy, muy especializados, la verdad. Poco y nada. Entonces, Claro, por eso me gustaría, pero sin dejar de lado lo independiente. sí. Bueno, ahí podría ir como comprarte ese derecho gracias a las flexibilidades y todo lo que estás invirtiendo ahora en tu consulta, en este camino, estudios, para cobrar más Exacto. y quizás no tener que atender a tantas personas en privado para cumplir con tus metas y obviamente hacer cosas más orientadas al sector público y también ser activista en ese sentido, ¿verdad? O sea, no se gana lo Claro. mismo, son cosas distintas, pero uno lo hace por razones muy distintas también. Claro, hay que ver qué es lo que te motiva finalmente para poder estar en un sector y otro. Y en todo caso, igual obviamente que uno no puede cobrar lo mismo a todas las personas, ¿entiendes? Igual Claro. yo tengo algunos pacientes que definitivamente no pueden pagar el valor de consulta que tengo y se hace un acuerdo, se cobra menos. En el fondo, igual en ese sentido nosotros tenemos criterios acerca de, no todos los profesionales son así. Yo por lo menos trabajo de esa forma porque es lo que a mí me hace sentido. Si Ujú. a otro profesional no le hace sentido, está perfecto. A mí por lo Ujú. menos sí, y es lo que me genera satisfacción, pero sí creo que hay esta pega que hacen en el sistema público. Como te decía, no descarto poder hacer eso, aunque mi meta, más a largo plazo, no sé si tan largo plazo realmente, es poder hacer clases en la universidad. Claro. Me encantaría poder llegar a ser docente. ¿Qué te Así que gustaría enseñar? me gustaría, bueno, dar clases en psicología clínica, específicamente Ujú. en las cosas en relación a esa rama, pero sobre temas de género. Ya. Sobre la atención a mujeres, porque los motivos que consultan mujeres no son lo mismo en el caso de los hombres. Es Ajá. bastante distinto, bastante, la verdad. Hay mucha, mucha, mucha diferencia. Hay mucho que enseñarle no solamente a los mismos psicólogos, sino también a muchos otros profesionales, por ejemplo. A muchos nutricionistas que no saben a veces del enfoque de género, que no saben sobre salud mental y que a veces con cierto tipo de eh, ¿cómo decirlo? Dietas a veces que dan, por ejemplo, tienen cierto tipo de gatillante en trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, que es una de Ujú. las cosas que más veo acá en la consulta. Eh, a muchas veces, por ejemplo, el trato respecto al temas de género a todos los profesionales del área de la salud, que son cosas, por ejemplo, que yo te decía aquí dentro del área activista, yo ya hice, por ejemplo, pero como activista, no como psicóloga. Entonces, yo creo que siendo profe es algo que se puede hacer de forma mucho más contundente. Porque claro, siendo activista igual dependo de la organización que ve el tema, no como yo ser que gestiono algo. ¿Cachai? Entonces, siendo profe, yo creo que quizá a veces puede ser de más de una carrera o de algún Ujú. ramo en particular, creo yo que puedo llegar a veces a más personas, no siempre. Yo creo que mi lado activista en redes sociales es lo que a más gente me va a permitir llegar, obviamente. Sí. Pero a veces es necesario irme por un lado que es como tipo aún más profesional. Ajá. Ujú. Por eso me sabe lo académico. Oye, José, ahora que salió a la mesa del tema económico,
súper tabú, Ajá. esto, lo otro. ¿Cómo te valoras tú a ti misma? ¿Cómo fijaste tus precios? ¿Cómo ha ido cambiando eso Ujú. en estos 2 años? ¿Qué recomendaciones le tenía a otras personas que en verdad el tema es súper complicado? A Ajá. mucha gente no le gusta hablar de Sí, esto y, y muchas veces considero que es una falta de respeto hacia uno mismo, como un profesional que está sí, dedicando, o sea, por, en tu caso, tú decidiste ser independiente, te ajá. fijaste tus horarios para trabajar de lunes a jueves, con una razón muy específica, o sea, poder estudiar más para seguir creciendo, para poder seguir apoyando a más personas. Hay un montón de sacrificios, horas de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le ponía un Ajá. precio a eso? Y también que va muy de la mano con el dentro de ti nace en ayudar. Ajá. Yo creo que después de el tema de tomarme vacaciones ha sido la segunda cosa más difícil. Mm. ¿Por qué? Porque como tuve, Pregunta. ¿Te tomaba vacaciones en los 2 años? me No. marcho, me voy. Segundo, Mira, ¿has la subido verdad los es que precios? sí, sí, Ya, eso sí entonces es lo he más hecho. fácil. Ya, Ok. sí, eso sí, sí lo he hecho, ¿viste? Sí, por eso tomarme vacaciones definitivamente es lo más difícil. Sí, subir precios no tanto, ¿por qué? Porque hoy en día, de hecho aquí en Encuadrado pasó el dato, hay muchas personas que son contadores, auditores, que son ingenieros comerciales y que aquí yo hago propaganda a todo el mundo, que hacen consultorías acá en Encuadrado, así que los invito a las personas que están escuchando en este momento a que vayan, a que consulten, porque hay mucha información en el sistema de cómo, por ejemplo, establecer los primeros valores de la consulta, de cómo aprovechar las cuentas de los bancos al ser tú independiente y así muchas cosas, así que vayan a leer. Hay mucha información en Encuadrado, hay muchos profesionales de calidad, así que vayan. Entonces, dicho esto sea de paso, por ese cosa, por ese dato exclusivamente es que es más sencillo, por ejemplo, para mí, por lo menos, el tema de subir valores, porque sé más o menos en qué identificar, como, tipo, qué, más o menos cómo calcularlo. Bueno, un buen dato del IPC, ahí es súper importante estarlo viendo, para ver más o menos cada cuánto tiempo tienes que subir el valor de la consulta y más o menos a cuánto equivale el valor del peso con los cambios a nivel del tiempo. Por eso, en cambio, el tema de las vacaciones, no, nadie te ayuda con esa parte. Por eso es lo más difícil. Segundo, el tema económico. Entonces, al principio, como yo dije, partí atendiendo online solamente algunas horas y me acuerdo perfecto, la primera sesión yo la cobraba 10.000 pesos y la segunda cobraba 20. Todos me dijeron, José, es demasiado barato para ti, vales más y no sé qué, y es como, yo sé que valgo más, sé que mi conocimiento vale más de lo que yo estoy cobrando, pero también sé dos cosas. Uno, soy una profesional recién egresada y la experiencia vale. Punto dos, no tengo estudios específicos en ciertas áreas, y eso también pesa. Entonces tengo que entender que mientras yo no me especialice en ciertas áreas, tengo que cobrar más barato porque la experiencia y el conocimiento cuesta plata. Porque así como el concepto súper bien utilizado durante Tomás, la inversión. Los estudios, por lo menos acá en Chile, con todo lo que cuestan, son inversiones. Son Ujú. inversiones a nivel de tiempo y inversiones a nivel económico. Entonces, si tú no tienes estudios específicos en el tema, se entiende que cobres barato. Pero si tú empiezas a estudiar más, especializarte en ciertos temas, es necesario subir el valor de la consulta. Entonces, ahí, dato, ¿cómo lo hice yo? Al principio, por ejemplo, cuando no tenía las lucas para poder estudiar un diplomado que yo quisiera realmente, lo que hacía era hacer cursos baratos que ya me permitieran subir un poquito más el perfil como de mejor profesional al tener estudios más específicos en ciertas áreas. Hice cursos sobre depresión, sobre trastornos ansiosos, sobre abuso sexual, sobre trastorno de conducta alimentaria, sobre disfunciones sexuales, sobre evaluaciones psicológicas, sobre experiencia clínica, sobre teleconsulta y así más cosas. Entonces, si no tenía un diplomado, tenía cursos. Y eso ya, por ejemplo, yo iba calculando cuánto me costaba el curso, cuántos pacientes atendía, cómo dividía eso en un mes, y no sé, si me salía 10 pesos, ok, yo sabía que esos 10 pesos, por ejemplo, iba a sumar para el valor final de tal fecha. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Cuando yo hice un diplomado, que el diplomado era en terapia sistémico familiar en la Universidad de Chile, claramente no me iba a costar lo mismo que un curso que duraba 2 días. Ujú. Entonces ahí hice este mismo cálculo y ahí claramente salió un porcentaje más elevado. Siempre tomando en cuenta el IPC. El IPC porque ese valor no estaba, por lo menos yo no lo incluía dentro de ese valor de reajuste. Entonces era algo que iba mirando. Era algo que iba mirando y lo iba haciendo al principio semestral
Y después, del paso del 2021 al 2022, lo hice anual. De hecho, en todo el 2022 yo no subí el valor de la consulta, lo cual sí debí haber hecho. Ahí la Mm, embarré, pero la embarré como por mi bolsillo, no por el bolsillo de mis consultantes. Porque claro, crisis económica a nivel país, recién saliendo de la pandemia, entonces yo entendía que las lucas estaban escasas y que no se iba a poder, así que dije, ok, me banco eso, pero informé como con un mes y medio de anticipación de que a contar del 1 de enero del año 2023 el valor de la consulta iba a subir, porque además iba a ser un segundo diploma, ujú. sumándole a todos los cursos que hice entre medio. Entonces ahí es como yo los voy subiendo y esta vez fijé con un correo que la consulta se sube el 1 de enero y el 1 de julio. O sea, hago esta alza semestral acorde al valor del IPC. Y eso sí lo hice Perfecto, acorde a ese valor. Y es lo que a mí por lo perfecto. menos me genera la seguridad de que no es algo que a mí se me ocurre, sino que va acorde simplemente al valor del peso. Ahora, si uno no lo quiere hacer, ¿por qué? Porque considera que a nivel económico las cosas, país, familia, hay casos puntuales que no se puede hacer, ok, no lo hagas. Pero es un costo también que uno va a tener que asumir. Ujú. Porque, claro, si queréis seguir estudiando, si el día de mañana te queréis comprar una casa, si queréis hacer un viaje, o a veces si no te alcanza simplemente para el mes, o sea, claramente es algo que vaya a tener que hacer y se van a tener que hacer ajustes. Quizás no vaya a poder subir, no sé, qué sé yo, 5 lucas la consulta, pero la voy a subir quizás 1.000 pesos. Entonces, un consejo también que me acuerdo que me dio una de mis consultantes en un momento fue como, José, nosotros te pagamos a ti para que nos ayudes con nuestra salud mental, o sea, y si tenéis que cobrarnos un poco más para poder especializarte, para poder ayudarnos a nosotros, o sea, creo yo, por lo menos a mí, me decía ya desde su experiencia que le hacía sentido y pues a esa paciente le digo muchas gracias. Eh, que sí, queriéndolo me terminó ayudando Ujú. y me hizo mucho sentido para así yo poder pedirle ayuda a un profesional y que me ayudara a ver más o menos cómo poder hacerlo. Sí. Es un tema que me toca conversar harto con distintas personas, como evaluando en cuadrado, como recién empezando, donde dicen, ya, es como fijo mi precio, pero ya, pero si se ponen a buscar y es que gente cobra menos y es como chuta, voy a cobrar menos. Y claro, lo toman en cuenta uno todos los años de experiencia que ya traen, de estudios, estudios adicionales, y lo peor de todo es como el buscar descontar la consulta. Y creo que dejaste el ejemplo perfecto de esa consultante que te dijo, si tú tenés que subir el precio, yo estoy dispuesta a pagarlo, porque es mi salud mental. Cuando uno ve, no sé, plataformas que están ofreciendo como servicios descontados de psicología, yo siempre tengo atrás de mi mente como, ¿qué tan comprometido va a estar ese paciente? O voy a tener que estar comprándome horas de personas que están como viendo y probando y quizás no tan Ajá, comprometidos con un proceso largo. O sea, no se te vas, no te vayas a sanar en una sesión. Te va a ir recién a estar conociendo, claro. decir, pucha, en verdad la José no me gustó tanto, bueno, la siguiente más barata. Y así, y es como te va a ir imponiendo nomás. Y se transforma en un juego adictivo de qué tan rápido me puedo vender. Lo que es en la aerolínea, ¿quién me da el pasaje más barato? Perfecto. No me importa si tengo que hacer 8 horas de escala. Ya, pero ahora no matemática. ¿Cuántos son esas 8 horas de escala? ¿Cuánto te cuesta? Pucha, pudiste haber disfrutado mucho en las vacaciones y a largo plazo eres más feliz. Y se transforma en algo peligroso. Así que bacán Ajá. tener pacientes así que te lo Sí, digan pues. y tener una relación tan especial. Yo eso lo encuentro, no lo había escuchado, es nuevo y de verdad que bacán. Y también te felicito por eso, porque eso habla un poco de que tú estés trabajando con quienes querés trabajar. O sea, no estoy tomando ningún atajo ni nada por el estilo. Claro, en el fondo tomo caso igual porque, claro, me llegan motivos de consulta súper Ujú. variados y a veces digo, ¿sabes qué? En realidad este motivo de consulta no lo manejo tanto. Tengo tal profesional que sí lo maneja mucho mejor que yo y yo voy más por esta otra área. Eso, por ejemplo, sí lo hago. Más Sí. allá del género, me pasa mucho con el motivo de consulta porque de por sí ya me llegan casi puras mujeres. Pero, por ejemplo, ese caso de esa consultante, más allá de, en realidad, más allá de ese caso en puntual, las personas que me han dicho algo similar, también hay que entender, obvio, la posición de privilegio en la cual la persona se encuentra. Estamos Ujú. clara, porque si esa persona tuviera el sueldo mínimo, por supuesto que no se puede costear Claro. una sesión, por ejemplo, no qué sé yo, no sé, de 30.000 pesos una vez a la semana. Ujú. Porque si sacáis cuenta, te sale un cuarto del valor
del sueldo que te llega. O sea, obviamente que no es posible hacer y va muy de la mano con, uno, con cuáles son tus prioridades y la posición en la cual te encuentras, porque si no pudís, no se puede, no va, y por eso también es que se va al servicio público y por eso también la salud mental tampoco mejora, porque allá las horas son cada 2 meses y no es una cuestión de que porque el profesional sea malo, sino que simplemente no se da el recurso suficiente a la salud mental. O sea, Ujú. si a ti a nivel de todos los recursos que pueden haber para el área de la salud, a la salud mental le dan el 2%, créeme que con eso no se hace nada. No se hace nada porque no da abasto. Que Sí, va más allá de la calidad del profesional, es una cuestión de que la misma institución no te lo permite. No te lo permite porque te ponen a veces 20 casos en el día que te dan 15, 20 minutos para ver, donde ya la mitad te lo echas y vas llenando una ficha. sí. Entonces, ese es el discurso cuando antes me preguntaste qué escucho de mis colegas, es eso. De que Ajá. por mucha vocación de servicio, por así decirlo, que tengan, el sistema no te permite ser un profesional de calidad porque no se puede. Entonces, a eso Sí, voy. El trabajo que se hace dentro de lo privado es muy distinto al sí. sector público, que no significa que en ciertas partes no se haga. Claro que sí. Obviamente, la atención a no se fambre, lo mismo que el motivo de consulta que tú presentas en el hospital, Ujú. por ejemplo. Obviamente, los niveles de gravedad son distintos. Pero estamos claros que hoy en día, por lo menos, estoy trabajando con los consultantes con las cuales quiero trabajar y con las Sí, cuales también me eligen, porque me sí. buscan. Porque si alguien se mete en mi perfil, pese a que está súper desordenado, ahí tengo que hacerle caso a la Guti con el orden del feed y cosas de ese estilo, con los tips que manda y todos los temas. Tengo contenido que llama a una población en particular, como lo decíamos al inicio, que son las mujeres y las personas disidentes. Sí. No solamente te buscan, sino que te encuentran ahí dando a conocer tu conocimiento y teniendo tu postura en redes. Oye, te tenía una pregunta más. ¿Subiste el precio? Dime, subí ¿Cuánta el gente te precio. reclamó? ¿Cuánta gente se te fue? ¿Fue tan terrible como lo pensaste? No fue tan terrible como lo pensé, pero sí hay un tema que las personas independientes tenemos que tomar en cuenta, que tiene que ver Ujú. con los meses de enero, febrero y marzo. Y ya en diciembre igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en estos meses, por lo general, la consulta baja y baja Ujú. mucho. Yo normalmente, por ejemplo, veo 26, 25 consultantes semanalmente atendiendo de lunes a jueves. Y esta semana estoy con 14, más o menos, Ujú. 12. Entonces, si te pones a pensar, o sea, es un número bajo, bajo para la cantidad de pacientes que veo normalmente. Así que lo primero a tomar en cuenta es, ok, sí, vas a subir el valor de la consulta, pero ese valor no se va a ver reflejado ahora, se va a ver reflejado más adelante. ¿Por qué? Porque la alza al principio no va a contar. No va a contar porque voy a tener consulta en la mitad de los consultantes, ya que las vacaciones son caras, porque la gente no está acá, porque te dan el break de la terapia o el break de las sesiones de kine, el break de la matrona, el break de todo, y no que. Lo cual está bien, pero aún obviamente le doy el bolsillo, así que sugerencia que yo no hago, pero debería, eh, intentar hacer un ahorro durante los meses de marzo a noviembre de lo que va a significar meses diciembre, enero, febrero y marzo. La primera sugerencia. Lo digo porque es lo que he visto en las publicaciones, pero yo malamente no lo hice, así que no sean como yo en ese sentido. Ahora, ¿cuántos consultantes se me fueron? Se fueron aproximadamente unos 3 consultantes, Ujú. porque dijeron que no podían pagar el valor de la consulta. 3 o 4, si no me equivoco, 3, pero tengo en mi mente que hay un cuarto que no se me acuerdo el nombre. Lo siento, consultantes, si estáis escuchando esto, pero esa es una prox. Eh, no fue tan terrible como pensé que iba a ser. Yo pensé que, así como mi mente ansiosa me decía, no, se te va a ir la mitad, te van a mandar a la puerta del cerro y no sé qué, pero no fue así. No fue así, subí 3.000 pesos el valor de la consulta, 3.000 pesos adicionales y 3.000 más a contar de julio, porque así sentí que no iba a ser tanto. Distinto es, Claro, por ejemplo, subir 6.000 pesos al tiro, tomando en cuenta que las atenciones por lo general son semanales o a veces semana por medio. Entonces, si te pones a pensar, igual es un valor como muy alto, por decirlo de alguna forma, si lo presentas como de una, como en una sola claro. instancia. Entonces, por eso es que lo hice más bien semestral.
Y eh, el recibimiento, como fue por correo, no fue malo, porque yo dije, voy a mandar esto, pensé que es un correo informativo y que lo conversamos en sesión. Y en sesión es como, ¿viste el correo? Sí, ¿lo viste? Ah, ok. Es como, ¿estamos ok con el tema? Estamos ok con el tema. Y ya está. Fueron esos 3, 4 casos en los que me dijeron nomás que no iban a poder continuar porque, claro, se le hacía como ya muy pesado. eh, y pues dejaron de venir, lo cual está bien. eh, Hay de todo Ujú. acá. Porque, claro, yo no, por ejemplo, no tengo convenio con FONASA. Hay otros profesionales que sí lo tienen. Entonces, claro, por lo general se van a buscar personas que tengan convenio con FONASA y está perfecto. Son las Ujú. decisiones de cada uno y ya está, pero pensé que iba a ser distinto. Es algo que a las personas independientes por lo general nos tiende a atemorizar bastante. O, por Sí. ejemplo, cuando uno cambia el tema de cobrar la sesión antes o cuando la pones para cobrar después. Cuando yo hice igual ese cambio de decir que cobran al tiro, igual y al principio estaba un poco sucedido. Dije, ucha, quizás no van a querer agendar. Y no, funcionó bien, de súper buena forma. Igual a veces como que tiendo a ser más flexible y agendo yo la hora y después se genera el cobro, pero eso son con las personas que ya son como más rigurosas con ese tema. Ujú. Pero los que no, les digo como agenda tú cuando tú quieras y ya está. De repente sí mando un mail como recordatorio así como, oye, acuérdate de agendar, porque si no también pierdo yo, pues, obvio. Si ellos no Obvio. agendan o se les pasa una semana o 2 semanas, son 2 semanas yo sin ese ingreso. Entonces obviamente Claro. igual tengo que estar como pendiente de esa parte. Sí, 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 sí. Oye, José, muchas gracias por tu tiempo. No, no No hay te de quito qué, más a que puedas estudiar y ojalá planear las vacaciones. Te voy a regalar ese tempito para planificar y ver necesario. el presupuesto de vacaciones para descansar. Sí, muy, muy, muy necesario. Pero gracias a ti, Tomás, gracias a Encuadrado, igual obvio, por todo lo que han hecho en estos varios meses. Me han simplificado mucho la pega a mí y a todos los profesionales independientes, así que estamos muy agradecidos también de las labores que hacen, porque de verdad el equipo que tienen detrás de esto no, es bacán, muy bacán. No, uno no lo dice no solamente por, uy, ser embajadora. No lo dicen solamente por esto, sino que es algo que venimos diciendo desde el inicio, de verdad que nos vinieron a simplificar la pega. Así que muchas, muchas gracias por todo. A ti, un abrazo grande, chao. Chao, cuídate.